iniciamos celebrando a un compositor muy importante, no nada más en todo el mundo, sino también en México. Ahorita voy explicando por qué. Sin duda, el compositor, me atrevo a afirmar que es el compositor español más importante que ha tenido España. Lo afirmo por lo siguiente: por supuesto que hay muchos compositores importantes, Granados, por ejemplo, que es música bellísima, pero orquestó muy poco. Falla, Manuel de Falla es el gran orquestador. ¿Y cómo no iba a ser tan gran orquestador si estudió con Maurice Ravel? Entonces, todos los conocimientos de uno de los compositores más importantes se refiere a la orquestación, que es Maurice Ravel, por supuesto francés, fue el maestro de Manuel de Falla. A su vez, Manuel de Falla fue el maestro de Rodolfo Halffter. Rodolfo Halffter, que nace en Madrid, emigra a México en la Guerra Civil Española, se traslada a México, por cierto, hace una labor extraordinaria, funda nada menos que Ediciones Mexicanas de Música, que es prácticamente la única editorial de música de concierto en México, aparte de la UNAM, que tiene algunas ediciones, pero además da clases y trae una serie de conocimientos, los conocimientos de Ravel, de Falla, y enseña a todos los nacionalistas, a Moncayo, por supuesto tiene contacto con Chávez. Entonces toda esta tradición de orquestación que tenía Ravel la pasa a Manuel de Falla, Rodolfo Halffter a nuestros compositores. Entonces por eso hay tal cercanía entre Manuel de Falla y México. Además, otras dos razones importantísimas para celebrar este gran compositor es que este año se celebran 150 años de su nacimiento. Nace en 1876 en Cádiz, España, y 80 años, ya ven esas coincidencias numéricas, 80 años de su fallecimiento. Fallece en 1946 en Altagracia, Argentina, por razones de la guerra, por supuesto, emigra a Argentina y fallece en ese país. Entonces, imagínense cómo no celebrar a un compositor que son 150 años de su nacimiento, 80 de su muerte, y que todos los compositores nacionalistas recibieron de alguna manera conocimientos de este gran compositor. Antes de adentrar a las obras, quisiera presentarles, bueno, ya nos presentó muy amablemente a Tsiri, a nuestra queridísima invitada en esta ocasión, a nuestra Gabriela Terry, que es sin duda una de nuestros sopranos más importantes y destacadas de nuestro país, que además es una querida amiga. Hemos hecho tantos proyectos juntos hace muchísimos años. Voy a mencionarlos y seguramente mencionará otros, pero menciono, por ejemplo, la única grabación de la única ópera de José Pablo Moncayo, La Mulata de Córdoba, que la grabamos en el año 2005. 2006 aproximadamente, cuando el maestro dirigía la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez. Y esta grabación pues era La Mulata, nada menos. Así que, bueno, además una gran cantante, tiene una capacidad histórica extraordinaria, tantas óperas que hemos hecho, La Cenerentola, de la de Sevilla, en fin, para mencionar algunas. Les voy a comentar un poquito de las obras y, por supuesto, queremos escuchar a Gabriela, además de cantar, porque van a ver que una maravilla de voz y de toda su capacidad histórica. Vamos a iniciar el concierto con Interludio y Danza de la Vida Breve. La Vida Breve es una ópera en 2 actos de, por supuesto, Manuel de Falla, que se presenta en 1913 en Niza. Es curioso, ¿no?, cómo de repente los estrenos de las obras no necesariamente son en España, en este caso fue en Niza. Bueno, es una obra magnífica que también me recuerda un poco a La Mulata de Córdoba, de alguna manera, tiene semejanzas. Y después vamos a hacer El Amor Brujo, obra que es un ballet, se presenta como ballet en 1915 en Madrid. Y esta obra maravillosa, después, en 1925, 10 años después, el compositor hace una suite. Una suite es
los extractos musicales más destacados, que no incluye todos los números cuando no está el ballet. Y esta obra pues lleva una orquestación no muy grande, pero lleva una parte muy importante de las canciones con la mezzosoprano. Voy a hacer una pequeña pausa antes de hablar del Sombrero de Tres Picos, porque me gustaría mucho que Gaby nos pueda pues comentar cualquier cosa que desee. Muchas Lo que gracias. está diciendo el maestro sobre el amor brujo, ¿estamos? Ok, es muy interesante porque lo que intentó el maestro de Falla es incorporar los cantos andaluces, el cante fondo, en la música sinfónica. Eso es parte de la gran importancia que tiene Amor Brujo. Entonces, también es muy interesante porque no es necesariamente que sea la solista cantante, más por allá la orquesta y por otro lado el ballet. No, en realidad la voz de la mezzosoprano forma parte de la orquesta. Es un instrumento más, porque no necesariamente representa a un personaje. En Amor Brujo tenemos 4 diferentes personajes, gitanos, todos ellos, y es Amor Brujo porque el personaje principal, que se llama Candelas, está todavía en la creencia de que su antiguo enamorado, que no sabemos el nombre, se le conoce como el espectro. Y Candelas cree que el espectro sigue allí con ella. Entonces, aunque Candelas ya está enamorada de otro gitano que se llama Carmelo, en su mente dice, no puedo enamorarme de Carmelo porque el espectro está allí. Entonces, de hecho, varios de los números de la suite reciben el nombre, no sé, danza del amor brujo, justamente para tratar de quitar el sortilegio. Lo gracioso de la historia es que aparece otro personaje, que es, no me acuerdo bien el nombre, creo que Lucina, algo así, pero es una dama joven. Entonces le ocurre a Carmelo, dice, ¿y si convencemos al espectro de que se enamore de ella? Al fin el espectro era muy coscolino. Entonces, esa es la parte de la trama, que es, verdaderamente aparece el personaje de la muchacha más joven y el espectro se ve con ella. Entonces logra que finalmente Carmelo y Candelas se den el beso de amor y ya rompen con el embrujo, ¿no? Obviamente todo esto estaba en la mente de Candelas, pero todo esto se ve reflejado en el ballet. Entonces, por eso lo comento, la voz no necesariamente es Candelas, puede ser como una referencia a estos cantos tradicionales que incorporó el maestro de Falla. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte y al final, por supuesto, comentaremos más cosas divertidas. Siempre con la maestra hay alguna anécdota interesante. El Sombrero de Tres Picos es probablemente la obra más importante de Falla. Es un ballet y nuevamente lo que les decía, por ejemplo, como La vida breve que se presenta por primera vez en Niza, el Sombrero de Tres Picos se presenta por primera vez en 1919 en Londres, en el Alhambra Theatre, y es un ballet, como ya mencioné, con Sierra, son los libreto de Sierra y, por cierto, decorados de Picasso. O sea, imagínense la importancia de esta obra, que tenía incluso decorados de Pablo Picasso. Es una obra maravillosa que pasa lo mismo, es un ballet completo que a su vez tiene 2 suites, la número 1, la número 2. Lo que vamos a interpretar es prácticamente todo el ballet, aunque hay unos pequeños cortes que yo decidí hacer porque hay ciertos pedazos o fragmentos que sin el ballet no tienen mucho sentido, digamos. Quizás un poquito largo, entonces aparte de estos brevísimos cortes que en realidad casi no se perciben, van a poder disfrutar, ¿no?, las 2 suites y además, digamos, prácticamente el ballet completo. Una obra maravillosa, como ya mencioné, que no sé si mencionar la sorpresa que tenemos. No vamos a mencionar. Muy bien. Exacto, sin duda la sorpresa, pero van a disfrutar mucho de un programa maravilloso. Vuelvo a reiterar la importancia de Manuel de Falla para España, para el mundo y para México,
por la cercanía de todo lo que les acabo de comentar. Así que, pues bienvenidos a la temporada. Y bueno, ¿qué te parece, Gaby, si les comentamos algunas anécdotas que quieras, algunas experiencias que hemos vivido juntos, o lo que tú quieras comentar antes de abrir la parte de las preguntas? Bueno, aquí tienen anécdotas. La primera anécdota es que la primera vez que el maestro me invitó a cantar de solista, ¿te acordarás esa novela de Tony? Se le cumplió el sueño a una de las compañeras de la cuerda de las altos. La alto solista no llegó, porque resulta que yo estaba aprendiendo a manejar y se me descompuso el coche y mi mamá y yo nos quedamos atoradas hacia Santa Fe. Y el coche era automático y mi mamá me decía, si fuera un Volkswagen te ayudo, pero esto no lo sé. Entonces, en lo que logré empezar a entender qué pasaba, no sé qué moví, el coche arrancó y llegamos. En el momento en que se levantaba el grito, no creo que es y yo me quedé como el espectro de Manuel de Falla, blanca totalmente. Se me cayó el corazón al piso totalmente y mi mamá me acuerdo que me dijo, Gabrielita, ahora te quedas y vas a pedir disculpas. Y sí, fui a pedir disculpas. Evidentemente el maestro tomó pues lo que era necesario, justamente, por eso digo que se le cumplió el sueño a una compañera del coro. Dijo, por favor, pase alguien a suplir a la solista que no llegó. Después de eso me dejó de dar varios años, pero afortunadamente volvimos a entrar en contacto cuando hicimos, fue el Barbero de Sevilla. Justamente tuvo bien decir, sí, ya sé quién es, vamos a ver si ahora sí llegan los ensayos. Entonces, bueno, eso es una anécdota y uno va aprendiendo, ¿verdad? A llegar 3 horas antes al lugar de ensayo. Ahora tuve una anécdota. Bueno, ya a partir de ahí, ¿qué les puedo decir? Es la mejor coloratura de México, sin duda, con la Cheverétola. La coloratura son estos movimientos virtuosos de la voz, rapidísimos. No sé si quieres decir un poquito para mí. Oirán todo eso ahí, porque estamos tratando justamente de hacer el cantejondo. No cantejondo totalmente con la garganta como cruda, ¿no? Sino un poco lo que llamamos impostación, que es subir el sonido. Esto es como dejes gitanos, andaluces. Eso es lo que hace una voz con educación, con impostación, pues. Bueno, una querida amistad de años, además una familia muy virtuosa, su hermana Valeria Terry, contrabajista en toda la Orquesta Sinfónica Nacional a los 21 años. No, a los 18. 18. De principal. Sí. Sí, tuvo que someter a toda la sección, porque eran puros caballeros de 40. O de más, ¿verdad? Tú sabes, Alex. O su hermana Carmen Thierry, oboísta maravillosa. Que está ahí. Se acaba de dar cuenta mi hermana que ella formó parte de la Filarmónica del Bajío, orquesta que se formó hace 40 años. Entonces le dije, ahorita que llegamos, le dije, ven, Melita, vamos a tomarnos foto. Y de repente dijo, yo estaba aquí hace 40 años. Entonces fue el corno inglés fundador en la Orquesta Filarmónica del Bajío. En tantos momentos divertidísimos haciendo ópera en los ensayos con compañeros, porque ya saben que las óperas, sobre todo las bufas, bueno, sí, era la cosa más divertida. Oh, sí. Así que, pues bueno, es un placer muy grande, lo reiterar. Y ahora sí, pues si gustan preguntar o comentar algo, con mucho gusto. El joven de rojo, primero, luego el joven. Ibas a preguntar sobre lo que paraste. Con todo respeto. Ok, Y es- sí. Nada más le quería preguntar cuál ha sido la obra que más ha disfrutado, su preferida, que tenga alguna cosa muy especial para usted. Yo creo que Barbero de Sevilla, definitivamente. ¿Por primera?
sí, como primera cosa, ¿no? Pero lo bonito, debo decir, algo que pasa con las voces de las mezzosopranos es que podemos, justamente nos dicen por eso mezzos, porque estamos en medio de una contralto y de una soprano. Entonces la voz de la mezzosoprano puede abarcar diferentes papeles. Entonces, cuando hicimos nosotros Barbero de Sevilla, me tocó ser Rosina, la heroína, pero cuando me tocó hacerlo en Palacio de Bellas Artes con Compañía Nacional de Ópera, pude cambiar al papel de la sirvienta, de Berta. Entonces, algo que afortunadamente me ha pasado mucho con Rossini, con Mozart también, es que puedo hacer papeles que corresponden a diferentes personajes. Entonces, eso siempre es un gozo total. Entonces, bueno, es una ópera que me gusta mucho, pero en realidad todo lo que he podido hacer también me ha gustado, porque a veces me toca hacer la de mala en óperas contemporáneas, y eso es muy bonito. Sí, no se va. Hola maestra, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Cos. Me conocen allá por mi barrio el general Alucardo Navarritos Gutiérrez o el gran charro negro. De hecho, fíjese que me interesó mucho eso de la ópera nacionalista. Sobre todo, me gusta mucho, incluso mi grupo. O sea, cómo una gitana puede enamorarse de un espectro que quizás no conocemos, pero pues, imagínense que quieren intentarlo, pero ¿cómo? No pueden, ¿verdad que no? Es lo que siempre dicen, ni al Dios, ni al diablo, ni a la muerte se le puede desafiar para nada. Incluso fíjese una cosa, yo y un grupo de camaradas que tenemos, que les mando saludos, que viven unos de León, una de Celaya y otra en la Ciudad de México, pero es de Hidalgo. Hemos tenido ciertas experiencias extrañas, por así decirlo, y ojalá tengamos la oportunidad de platicarlo, porque qué tal si una buena composición, imagínese. Bueno, déjame decirte algo. En estas 2 obras que vamos a presentar con intervención de voz, se hace mención del diablo, porque es algo que tiene mucho que ver con los cantos andaluces, pero en el diablo como una advertencia. Y justamente en lo que es el sombrero de 3 picos, no voy a desvelar la sorpresa. Pero nuevamente les recuerdo que la voz es parte de la orquesta. Entonces se va a escuchar cómo la voz está llamando para poner en advertencia sobre el diablo. Pero no necesariamente como el diablo tal cual, sino es una cuestión de las malas cosas, ¿no? Entonces van a acordarse de lo que les diga para la sorpresa. De hecho, fíjense que ojalá que en este concierto se lo dediquen a un pariente mío de mi amiga hidalguense. Se llama el licenciado Gustavo, es abogado, tenía un despacho jurídico. Que en paz descanse y que aquí le damos un tributo y por todos los que ya no están. Y que también que aquellos que tengan el demonio, que se vayan, ¿cómo ve? Gracias maestra, ojalá tengamos una oportunidad para platicar sobre las experiencias que tenemos y le ayudaría mucho. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Para ustedes, bueno, de cada papel que van a desarrollar, ¿cuáles son los retos más difíciles para prepararse para esta obra? ¿No? Si nos pueden decir qué es lo que realmente les causa como más complejidad en la obra que nos van a presentar esta noche. Gracias. Claro, sí, bueno, el lenguaje de Falla es complejo porque ya empieza a ser bastante moderno. Entonces ya estamos hablando de obras del siglo XX, en donde ya, aunque no es una música, digamos, un movimiento modernista como es Stravinsky, como es compositores como Sostakovich y otros más, ya empieza a tener elementos muy modernos, y esto representa una serie de dificultades en cuanto a la orquestación, balance, rítmica, mucha rítmica, muchos cambios rítmicos. ¿No? Es complejo, es muy virtuoso, no es nada fácil, aparte de la parte, digamos, interpretativa. No sé, maestra, ¿qué quieres comentar? Sí, nuevamente es interesante ver cómo De Falla trató de trasladar el
a un lenguaje sinfónico. Por eso utilizo la voz de lamento, es un poco cercano, bueno, es muy cercano a las voces normales, digamos, que no utilizan impostación, eso quiero decir siempre con normales. Y es muy interesante cuando empezamos a ensayar, porque primero tenemos en el teatro principal. La acústica provoca que reaccionemos de otra manera, porque finalmente la voz humana es un instrumento. Entonces la inteligencia del cantante entra en saber cómo utilizar el instrumento para acomodarse con la orquesta. Eso es tener así muy rápida la reacción justamente para saber qué hacer. Porque, por ejemplo, hoy que ensayamos aquí en el foro del Teatro Juárez, la acústica cambió. Afortunadamente nos tenemos la confianza de decir, ¿qué te parece? No, así no. Y lo volvemos a hacer, ¿no? Entonces es una cuestión, sí, técnica, justamente, para prepararse. Y como dijo el maestro, la cuestión rítmica es muy importante. De hecho, es un ballet. Son ballets. Por ejemplo, lo que se va a empezar con Vida Breve, aunque Vida Breve es una ópera, los dos fragmentos que se escogieron los van a reconocer, van a decir, claro, yo he escuchado eso siempre, pero son bailables. Entonces, dan ganas de entrar en el cuerpo y de repente se nos olvida, sí, muy bailable, pero de fallo metió ahí de repente una trampa rítmica. Entonces, yo canto con partitura, justamente por eso, porque de repente digo, no me puedo confiar al 100% porque ni soy bailarina. Y falla, justamente busco meter esas como coyunturas rítmicas, que es lo que provoca